Guten Abend, Leute. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián García Morales y soy profesor de alemán en la Escuela de Idiomas Jutta Tesche. El día de hoy les vamos a presentar los verbos modales, die Modalverben. Este es uno de los temas que ustedes pueden aprender cuando cursan el primer nivel, Schritte 1, en nuestra escuela. Voy a dividir esta exposición en 3 momentos. Estos momentos son, primero voy a escribir los verbos modales, vamos a ver su conjugación, el significado de estos y por último, cuál es la estructura de una oración que tiene un verbo modal. Lo vamos a hacer por parejas. Estos verbos son sollen, müssen. También tenemos los verbos können, y dürfen. Y por otro lado tenemos wollen y mögen. Los estoy escribiendo en parejas porque para mí es importante hacer un apunte. Y es que estos verbos tienen un solo significado en español. Por ejemplo, el verbo sollen y müssen significa deber en español. El verbo können, los verbos können y dürfen significan en español poder. Y el verbo wollen tiene el significado de querer igual que mögen. Sin embargo, en esta exposición vamos a puntualizar las diferencias de significado que tienen. Es decir, por ejemplo, el verbo können y dürfen tienen el significado de poder, pero cada uno tiene, ese poder tiene una acepción diferente. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con können y dürfen. Bueno, el verbo können expresa básicamente dos cosas: posibilidad y habilidad. En alemán sería Fähigkeit. Fähigkeit es una habilidad. Por ejemplo, tocar el piano. Ich kann das Klavier spielen. Oder ich kann Deutsch. Yo sé hablar alemán. Ich kann Deutsch. Por otro lado, tenemos la acepción de posibilidad. Por ejemplo, si le preguntamos a alguien si puede ayudarnos, ¿Kannst du mir heute helfen? Bien. A continuación voy a escribir la conjugación del verbo können. Es muy importante decir que por esta sesión solamente conjugaremos los verbos o daremos ejemplos en el tiempo presente, mejor conocido como en alemán como Präsens. Bien. Para ello vamos a colocar primero los pronombres personales. Y tenemos los pronombres personales de singular: ich, du, sie, es. La conjugación es la siguiente: ich kann, du kannst, sie, es, kann. Como tip, es muy notorio que la primera y la tercera persona de singular, es decir, ich, sie, es, coinciden. Kann. Otro punto a destacar es que el verbo es irregular, es decir, la raíz, la letra O,
no la podemos apreciar cuando lo conjugamos. Bueno, ahora vamos a conjugar el verbo en plural. Wir können. Ihr könnt. Sie können. Ok. Por otra parte, en el plural sí podemos apreciar que se mantiene la raíz y por ende hay que escribir la O siempre con umlaut. Es decir, estas marcas que van sobre la vocal. Ahora les voy a escribir un ejemplo con este verbo, retomando estas acepciones de Fähigkeit, es decir, habilidad, Möglichkeit, posibilidad. Vamos a utilizar Fähigkeit. El ejemplo sería Ich kann Deutsch. Ich kann Deutsch. Kannst du Deutsch? Bueno, esa es una pregunta para ustedes. ¿Ustedes ya saben alemán? Kannst du Deutsch? Bien. Ahora vamos a pasar al verbo dürfen. Como ya lo señalé previamente, el verbo dürfen también tiene el significado en español de poder, pero tiene un matiz. Ese matiz es que el verbo dürfen implica una posibilidad, pero con autorización, con permiso. Entonces, el verbo implica Erlaubnis, permiso. ¿Okay? Bien, ¿cómo se conjuga el verbo dürfen? Ich darf. Du darfst. Las terceras personas. Sie, er, es, darf. De nueva cuenta, la primera y la tercera persona de singular coinciden. Vamos con las plurales. Wir dürfen. Ihr dürft. Sie dürfen. De nueva cuenta, la primera y la tercera coinciden. Ahora un ejemplo. Man darf hier nicht rauchen. Aquí no se puede fumar. Ahora con una afirmación. Sie dürfen hier parken. Aquí se puede estacionar. En ese sentido, como el verbo se trata sobre las posibilidades con autorización, es que ponemos estos dos ejemplos. Es muy importante que cuando escuchan el verbo dürfen entiendan que tiene que estar relacionado con la autorización. Bien, vamos a pasar a otra pareja de verbos. En este caso serán los verbos sollen y müssen. Vamos a empezar con el verbo sollen. El verbo sollen lo vamos a utilizar para dar tips o para dar un consejo. Y tiene como significado un deber, pero tiene un matiz. Es una invitación, una propuesta.
Bueno, vamos a conjugarlo. Ich soll, du sollst, sie, es, soll. Bueno, esas serían entonces las personas de singular. En este caso el verbo no tiene umlaut y cuando lo conjugamos tampoco. Nuevamente la primera y la tercera persona coinciden. Vamos con los plurales. Los plurales serían ahora wir sollen, ihr sollt, sie und sie sollen. Un ejemplo sería, un ejemplo que se utiliza mucho en el salón de clases, du sollst vor der Prüfung lernen. Du sollst vor der Prüfung lernen. Deberías estudiar antes del examen. Bien. Insisto, este verbo tiene un carácter de invitación, a diferencia del que vamos a ver a continuación, que es el verbo müssen. Es una invitación, es más suave, tiene el valor de un consejo. En cambio, müssen, como vamos a ver a continuación, es una orden. Entonces, el verbo müssen lo utilizamos para dar una orden, pero también tiene el valor de, o implica necesidad, mejor dicho, implica cierta necesidad. En alemán, Notwendigkeit. Ok. Bien, vamos a conjugar. Ich muss. Du musst. Sie es musst. Aquí es muy importante notar que no se escriben las primeras personas, es decir, las personas de singular, con umlaut. En ningún momento la escribí, no la lleva. Sin embargo, en el plural sí que hay que escribirla, sí que hay que marcarla cuando pronunciamos el verbo. Wir müssen ihr müsst, Sie und sie müssen. Por ejemplo, cuando le damos una orden a nuestros hijos. Du musst das Wohnzimmer aufräumen. Debes ordenar la sala. Du musst das Wohnzimmer aufräumen. Ok. Entonces, con sollen y müssen completaríamos esta pareja que para nosotros expresa deber y que aquí tiene dos matices. Por un lado, müssen expresa una orden o la necesidad de que algo se lleve a cabo, mientras que sollen es más un tip, una recomendación. El último verbo que voy a conjugar y explicar a continuación es el verbo wollen. El verbo mögen lo dejaríamos para otra sesión porque tiene ciertas características que es necesario, tiene ciertas características que es necesario desarrollar con mayor detenimiento. Bueno, el verbo wollen que expresa un querer, habíamos dicho, en ese sentido implica voluntad y también un deseo fuerte. Starker Wunsch.
¿Cómo se conjuga este verbo? Ich will, como la canción de Rammstein, ¿no? Du willst. Si es will. Wir wollen. Ihr wollt. Und sie wollen. Aquí de nuevo hay que tener cuidado porque el verbo sufre un cambio en su raíz en el singular, pero en el plural mantiene la vocal de la raíz, la letra O. Bien, entonces un ejemplo sería, después de la pandemia, pues quiero ir al cine. Ich will ins Kino gehen. Muy bien. Entonces, en resumen, ya repasamos, ya expusimos la conjugación de los verbos, su significado, pero nos falta algo muy importante. A pesar de que hemos dado 5 ejemplos ya, quisiera ahora enfocarme en la estructura, en las oraciones, particularmente en donde vamos a colocar los verbos, por ejemplo, cómo se plantea una pregunta, etc. Es lo que vamos a hacer a continuación. Me voy a enfocar principalmente en 3 tipos de oraciones: las afirmaciones, las famosas W-Fragen, y por último en las preguntas sí o no, es decir, las Ja-Nein-Fragen. Aussage. Vamos a empezar con las afirmaciones. Ich kann dir morgen helfen. Yo te puedo ayudar mañana. Ich kann dir morgen helfen. Aquí hay que poner mucha atención. Es notorio que el verbo que se conjuga en esta oración es el verbo modal. Este verbo que se conjuga se coloca en la segunda posición, mientras que el segundo verbo se coloca siempre al final de la oración, junto al punto, y permanece en infinitivo. Eso es muy importante, no olvidar que este verbo no se conjuga y que permanece en infinitivo. En segundo lugar tenemos las W-Fragen. Por ejemplo, wann kannst du mir helfen? Con este ejemplo tenemos también el verbo en la segunda posición, el verbo modal, y al final tenemos de nueva cuenta el verbo helfen. Quiero reiterar que no se conjuga y que permanece al final de la oración. Y por último, nos resta escribir una pregunta de tipo Ja-Nein, las famosas Ja-Nein-Frage. Por ejemplo, kannst du mir morgen helfen? Aquí, a diferencia de las oraciones anteriores, sí hubo un cambio en la posición del verbo modal. En este caso, la posición es la primera. Como ustedes recordarán, y si no lo saben, aquí lo vamos a exponer, con las preguntas de tipo Ja-Nein, es decir, con las que preguntamos, las que planteamos buscando una respuesta breve, corta, sí, simplemente sí o no, el verbo siempre está en la primera posición. Kannst du mir morgen helfen? Y de nuevo cuenta tenemos un verbo al final de la oración, en este caso el verbo helfen, que no se conjuga y que permanece por ende, en infinitivo.
En resumen, eh, son 6 verbos modales, los repetimos de nueva cuenta. Tenemos sollen, müssen, que conforman una pareja. En español expresan, se traducirían como deber, pero ya dijimos aquí que tienen matices particulares. Sollen se utiliza para dar tips, recomendaciones. Müssen para expresar que algo es necesario o o para expresar una orden. Por otra parte tenemos la pareja dürfen, können, que en nuestra lengua significa poder. Ya dijimos que en alemán tiene dos acepciones, tanto posibilidad como habilidad, y por otro lado tenemos el verbo dürfen, que expresa permiso, autorización. Y finalmente tenemos el verbo wollen, que expresa voluntad o un deseo fuerte. Dijimos además que el verbo modal es el verbo que se conjuga, mientras que el otro verbo que se requiere en las oraciones con verbos modal, la mayoría de las veces, se queda al final y no se conjuga, siendo la única excepción las oraciones de tipo ja, nein, como la que tenemos en el pizarrón, en la que el verbo debe de estar en la posición número 1. Bueno, con este breve resumen culminamos esta sesión. Espero que haya sido de su agrado, que sea útil para ustedes. Si tienen algún comentario, los leemos en el chat. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por tu atención. Síganse cuidando. Nos vemos en clase.